Bienvenidos a esta lección en donde vamos a hablar sobre los créditos universitarios en Alemania. Y bueno, comencemos. ¿Por qué es importante saber cuántos créditos te piden por materia en Alemania? Para entrar a un bachelor o un máster en Alemania, uno de los requisitos principales es cumplir con un número mínimo de créditos por materia o área de estudio, lo que también se puede conocer como módulos. Y bueno, ¿para quién es importante esta información? Para los que quieran estudiar un bachelor después de un año de estudios universitarios en su país, esta información es súper importante para comprobar que estudiaste los créditos suficientes para obtener tu Hochschulzugangsberechtigung. Cuando tú quieres entrar a un bachelor en Alemania después de haber estudiado un año de estudios universitarios en tu país, es súper importante que la universidad sepa que tú ya cuentas con los créditos de 2 semestres completos. Entonces, es por eso que tú tienes que saber cuántos créditos estudiaste en tu universidad. Ahora, para los estudiantes que también quieren hacer un máster después de haber terminado su bachelor en su país, también es súper importante saber qué son los créditos universitarios para comprobar que tienen los conocimientos en ciertas áreas de estudio y el mínimo número de créditos de bachelor. Esto lo necesita la universidad para saber que tu bachelor está, número uno, relacionado con el máster que quieres hacer en Alemania, y número dos, que cuentas con los requisitos mínimos, con los conocimientos mínimos del bachelor para poder estudiar ese máster en Alemania. Para estas dos situaciones, conocer los créditos universitarios en Alemania es súper importante. Bueno, ahora vamos a la teoría de créditos universitarios, que también se puede traducir en alemán como Leistungspunkte, que se abrevia como LP, o Credit Points en inglés, que se abrevia como CP. Esto simplemente es una medida de trabajo para el estudio. Es una métrica que utilizan las universidades para calcular el trabajo que se le mete al estudio cada semestre. Y se basa en el sistema de transferencia de créditos europeos, ECTS, European Credit Transfer System. Y normalmente cada crédito equivale entre 25 y 35 horas de estudio universitario, y esto incluye clases, proyectos, prácticas, etc. O sea, literalmente todo lo que está en torno al estudio universitario. En Alemania, el bachelor tiene de entre 180 a 240 créditos, mientras que los másters en Alemania tienen entre 60 y 120 créditos. Entonces tú puedes multiplicar fácilmente 30 por 180 o por 120, y así vas a obtener el número de horas que le tienes que meter al estudio en Alemania. Una pregunta súper importante es: ¿dónde puedo ver los créditos que me pide la universidad para entrar al máster? Y bueno, para entrar al bachelor es bastante fácil. Normalmente te piden 30 créditos por semestre, entonces tú vas a tener que demostrar que tienes 60 créditos de estudios universitarios en tu país. Sin embargo, para ver cuántos créditos te piden específicamente por materia o por módulo para entrar al máster, puedes encontrar esta información en un documento que se llama Studienordnung. Y este lo tienes que ver en el programa específico al que quieres entrar. Después, en otra sección, vamos a ver una práctica de cómo hacer esto. Una pregunta también muy importante es: ¿cómo puedo saber cuántos créditos obtuve en mi país? Esto lo haces pidiendo a la universidad el número de créditos por materia y el número de horas que vale cada crédito. Esas son dos cosas que tienes que pedirle a tu universidad: el número de créditos que tienes por materia y el número de horas al que equivale cada crédito. Solamente después de enviar tu aplicación podrás saber cuántos créditos va a revalidar la universidad en Alemania. Lamentablemente, cada universidad en Alemania tiene un proceso distinto de revalidación. Es por eso que tienes que guiarte simplemente en estos números, pero la decisión final de cuántos créditos tiene cada materia de tu estudio en tu país, eso lo decidirá la universidad aquí en Alemania de forma autónoma. Ahora, ¿qué pasa si no cuento con los créditos necesarios para entrar al programa de máster? Si no cumples con el número mínimo de créditos, puedes hacer materias extra para compensar. Esto también lo puedes ver dentro del documento Studienordnung del programa al que quieras entrar. Y esto lo decide la universidad independientemente. Hay universidades que te dejan hacerlo y hay universidades que no te dejan de hacerlo. Y esto lo podrás saber solamente después de enviar tu aplicación. Y aquí quiero mostrarles un ejemplo simplemente para que sepan cómo se dividen los créditos de una materia con 180 horas de trabajo.
Si tenemos en cuenta que en total la materia tiene 180 horas de trabajo y 120 de ellas son de estudio individual y 60 de ellas son de estudio de clases, dividiéndolo entre 30 horas de estudio aproximadamente, que es lo que equivale cada crédito universitario, como lo vimos anteriormente, vamos a obtener 6 créditos. Eso significa que una materia de 180 horas de trabajo en Alemania aproximadamente equivale a 6 créditos. Y esto lo podemos ver en este ejemplo que tengo aquí. Podemos ver que la materia o el módulo Internet Based Models tiene un workload o Arbeitsaufwand de 180 horas y equivale a 6 créditos, 6 CP. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya tienes una referencia de cómo funcionan los créditos universitarios en Alemania y así puedes pedirle a tu universidad los documentos necesarios para mostrarle a la universidad cuántos créditos tienes resueltos en tu primer año de estudios universitarios o después de haber terminado tu bachelor en tu país de origen. Vamos a hacer un screencast para saber cuántos créditos me pide la universidad para el bachelor o para un máster. Y bueno, yo aquí tengo ya preparados 2 links y tienes que saber que todas las universidades tienen páginas web bastante similares. Así es que no vas a encontrar la información exactamente como yo te la estoy mostrando en este ejemplo. Sin embargo, vas a poder tener una muy buena idea debido a que las páginas web de otras universidades son bastante similares y la información se encuentra aproximadamente en las mismas secciones. Vamos a comenzar con un bachelor. Si quisiera estudiar un bachelor de Maschinenbau, Mechanical Engineering, que ahora se llama Sustainable Engineering en la Universidad Técnica de Darmstadt. Y esto es solamente como ejemplo, como ya lo dije. Nos vamos a ir a la sección de Admission, en donde vamos a encontrar la siguiente información. Applying with International Qualifications. Bueno, esto es lo que queremos nosotros, ya que nosotros somos estudiantes internacionales y aquí es donde nos va a dar información sobre la aplicación como estudiante internacional. Y vamos a ver cómo encontrar la información sobre los créditos. Dice el número 1, Information for Applicants with International Certificates. Eso significa que nosotros estamos en este apartado y vamos a la sección de Online Application for Degree Programs y nos vamos al link que nos proporciona aquí. Y recuerden que todo esto yo lo estoy haciendo en tiempo real para que vean cómo es buscar la información en una página web en Alemania, en una universidad en Alemania. Y dice, Application to the TU Darmstadt with International University Entrance Qualification HCP. Eso significa que estás aplicando a la universidad con una cualificación internacional Hochschulzugangsberechtigung, que así se llama, eso ya lo vimos, ya sabemos qué es. Ahora, lo que nos interesa es esta sección donde dice Required Documents, en donde podemos ver que los documentos que nos van a pedir son los siguientes. Tienen que pedir un certificado de la escuela que ya la dejaste, una lista de tus asignaturas, así como tus calificaciones, también un certificado de que tienes el permiso de entrar a la universidad de tu país, si es que es necesario en tu país, una copia de tu pasaporte, un certificado de idiomas. Y bueno, aquí es lo que nos interesa, donde dice, in addition, if you have attended university. Eso significa que si tú has atendido a la universidad después de haberte graduado del bachillerato en tu país, vas a tener que entregar estos documentos y aquí es donde la universidad va a saber los números de créditos que tú obtuviste en tu universidad en tu país. Bueno, primero que nada te van a pedir tu Degree Certificate en dado caso de que hayas terminado tu universidad. Sin embargo, si no lo terminaste, vas a tener que certificar de alguna forma que has tenido los 2 semestres universitarios, o sea, el año de estudios que te piden para entrar a la universidad, junto con un transcript of records for each semester in the original language, en el lenguaje original, as well as certified translation of the transcript, certified copies, así como una copia certificada del transcript, de tus notas académicas de la universidad. Y aquí es donde vas a mostrar cuántos créditos tienes por materia
y por consecuencia cuántas horas de trabajo también le has metido al estudio durante tu bachelor en tu país de origen. Y bueno, esto es lo necesario para aplicar a un bachelor en esta universidad. Esto lo vas a tener que hacer en prácticamente cualquier otra universidad. Si es que ya terminaste un año de estudios universitarios en tu país, vas a tener que entregar estos documentos muy probablemente. Este fue el ejemplo de cómo entrar a un bachelor. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo de cómo te piden los créditos en un máster. O sea, para el bachelor simplemente te piden el transcript of records para ver que sí estuviste inscrito durante 2 semestres en la universidad y que sí cumpliste con los créditos necesarios de un año de estudios universitarios. Sin embargo, en el máster es un poco más específico, ya que la universidad tiene que ver que cumples con un número mínimo de créditos por materia o por módulo en específico, dependiendo del enfoque que tenga la maestría que quieras estudiar aquí en Alemania. Hay universidades que te piden muchos créditos por materia, por ejemplo, en el caso de ingeniería te piden tal vez muchos créditos en matemáticas y en física y en otras materias que tienen que ver con analítica. Sin embargo, esto puede variar de universidad en universidad y es importante que encuentres el número de créditos que te piden por materia o por módulo dependiendo de la universidad a la que quieras entrar para que en tu aplicación no te rechacen debido a que te faltan créditos o no tienes ningún crédito relacionado. Y bueno, en este ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, lo buscamos en el Studienordnung y esto lo podemos encontrar aquí donde dice Study Regulations, es prácticamente lo mismo, solamente que en inglés, la traducción, debajo del apartado de Admission. Entonces nos vamos a Study Regulations, entramos al documento y podemos leer lo que necesitas para poder entrar a un máster en este programa, en esta universidad, perdón. Tenemos que tener 120 créditos, y te piden muchas otras cualificaciones. Aquí podemos leerlo, pero en realidad lo que queremos es encontrar el número de créditos que necesitamos por materia. Y ya veo que en esta parte del documento no está, así es que me voy a ir al siguiente donde dice Competences Description. Y aquí vamos a ver, sí, aquí lo muestra ya. Aquí podemos encontrar el número de créditos que necesitamos por materia. Está en alemán, se los voy a traducir, sin embargo, pues esto varía de cada universidad. Hay universidades que solamente muestran el Studienordnung en alemán y hay otras que también lo muestran en inglés. Tienes que comprobar ciertas experiencias en las materias de Wirtschaftswissenschaften, que esto es prácticamente como economía. Tienes que tener mínimo 45 Leistungspunkte, o sea, grade points. En las materias de matemáticas y estadística tienes que tener un mínimo de 20 créditos. En las materias de derecho tienes que tener mínimo 9 créditos, así como un seminario de 6 créditos y una tesis de 12 créditos. Y bueno, esto es súper importante así porque ya sabes que en el bachelor tú debiste haber cumplido con estas condiciones para poder entrar al máster. En el punto número 2 y en el punto número 3 vienen más condiciones que tienen que ver con el punto número 1. Y también si no tienes los créditos completos, puedes pasar, incluso si te faltan hasta máximo 30 créditos y absolverlos durante el primer año de estudios en la universidad. O sea, puede ser que te falten 30 créditos aquí arriba en suma con todas las materias. Sin embargo, la universidad puede ser que te deje entrar con la condición de que en el primer año de estudios termines esos 30 créditos que te faltaron. Entonces vas a tener que estudiar un poco más, sin embargo tienes la admisión al estudio. Y bueno, así es como se buscan los créditos universitarios para entrar al bachelor y para entrar al máster. Tienes que entrar a las regulaciones de admisión de tu programa, de tu universidad en específico y ver cuáles son los números de créditos que necesitas. Recuerda que para el bachelor simplemente te piden un transcript of records en donde vas a tener que demostrar que llevas 2 semestres estudiando y que pasaste todas las materias de esos 2 semestres, lo que significa que tienes todos los créditos necesarios. Para entrar al máster significa que tienes un número mínimo de créditos por módulo o por materia o por área de estudio. Y bueno,
Así es como se buscan los créditos para entrar al bachelor o al máster en Alemania.